Y yo le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche aquí en República MX el secretario Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU. Gracias, secretario. Muchas gracias, Román, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Déjame empezar con el tema del aeropuerto obligado. Claro. Tú has estado trabajando desde hace un buen rato en lo que va a tocar, digamos, a la periferia del aeropuerto en Santa Lucía. Te has reunido con gobernadores, te has reunido con las propias comunidades. Ahí sí ya arrancaron los trabajos, es decir, en lo que toca al ordenamiento y a los planes de urbanismo alrededor de lo que será un nuevo aeropuerto comercial. Sí, ya nos hemos juntado prácticamente con los presidentes municipales, las zonas inmediatas a la zona de Santa Lucía, con la finalidad de poder concretar los mecanismos de colaboración. Lo que hace la SEDATU, lo que hace la Secretaría, prácticamente es un trabajo de coordinación, de planeación a futuro. Entonces es un tema muy importante para nosotros porque en sí el desarrollo de Santa Lucía va a ser muy importante. Es un desarrollo a largo plazo, es un desarrollo que va a traer un crecimiento urbano muy importante y con ello va a haber demandas de equipamientos, servicios, temas de movilidad que de una vez ya en estos momentos es importante que podamos sentar las bases, encontrar los mecanismos para que vayamos de la mano los próximos años en relación a cómo se va a empezar a desarrollar esta zona de la ciudad. Porque aquí sí tenemos la oportunidad de empezar desde cero, ¿no? De planear, digamos, que esto no sea solamente un parche, sino que tenga una viabilidad y una durabilidad de corto, mediano, de largo plazo. ¿Qué te dicen los habitantes, los alcaldes de estos municipios? Son 7 municipios. Son 7 municipios aledaños. Por ejemplo, en el caso de Zumpango, es un municipio que ya tiene una población importante. Tecámac también es un municipio que tiene una población importante. Entonces, hay que entender que muchas de estas zonas ya están constituidas urbanamente, tienen ya una población y que de alguna forma el impacto que va a tener este desarrollo en la zona va a cambiar de forma drástica para bien la vida de esta población. Entonces, es importante empezar a trabajar con los planes de desarrollo urbano de cada uno de los municipios para que de alguna forma se entienda en un solo plano el desarrollo urbano y el mecanismo en el cual fuimos trabajando, que no se vean planes de desarrollo urbano de municipios que no tienen una lectura similar, sino que de alguna forma el equipamiento, el uso de suelo, la vivienda, los servicios y sobre todo los mecanismos de transporte tendrían que estar planificados de tal suerte para que la federación podamos de alguna forma tener claridad de cómo hacer las intervenciones de infraestructura. Sí van a hacer y van a existir cambios en el uso de suelo en las zonas, digamos, aledañas, cercanas. Por el momento hemos, el acuerdo, ¿no? El convenio que firmamos dictamina que por un periodo de 6 meses que se puede renovar otros 6 meses, no habrá cambios de suelo con la finalidad de poder evitar la especulación y que de alguna forma, modo conjunto, todos vayamos en paralelo y que con base en este programa territorial operativo, que es la herramienta con la cual nosotros estamos trabajando, podamos sentar todos los precedentes para que se puedan homologar y entender de forma conjunta los planes. Están entonces en la etapa de planeación, todavía no están en la etapa de la obra, es decir, no se está construyendo un camino, una carretera, nada. No. Nosotros prácticamente vemos la parte de ordenamiento del territorio, digamos, de bardas para afuera, de lo que corresponde a las instalaciones militares del aeropuerto. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos viendo es qué tipo de modelo de desarrollo, cuáles van a ser los pronósticos de crecimiento urbano en la zona, porque tendríamos que trabajar conjuntamente la Secretaría, también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y a lo mejor estaremos también colaborando con otras instituciones de educación superior para que podamos vislumbrar modelos de crecimiento a futuro y con base en ello poder planear el tipo de infraestructura. Porque además son municipios en donde hay mucha marginación, ¿no? En donde hay un alto índice de pobreza. Hay un alto índice de marginación. Es importante que en todos estos 7 municipios prácticamente la población es de 1 millón de habitantes, de los cuales 400,000 se encuentran con un rezago o una carencia importante, ya sea en educación, alimentación, incluso de vivienda. Entonces, estamos hablando de una población que tiene grandes carencias y que consideramos que este proyecto, si se gestiona de forma adecuada, puede traer oportunidades a la zona. Ahora, hay otro gran tema que pasa por tus manos, que pasa por la SEDATU, es la reconstrucción. Ha pasado más de 1 año y medio de aquel sismo
de aquellos sismos de septiembre de 2017. ¿Cómo vamos en términos de la reconstrucción? Sobre todo, ¿cómo van pues las zonas más apartadas, más marginadas, que resintieron el daño y que durante meses pidieron a gritos que se les apoyara? ¿Cómo está hoy el proceso de reconstrucción? Pues el proceso de construcción vamos bien, vamos con un avance importante, sobre todo en dos ámbitos, en lo que corresponde a acciones de vivienda por un lado y lo que corresponde a la parte de educación. Vamos también trabajando en lo que la parte de salud y por otro lado lo que son patrimonios culturales. Prácticamente el trabajo de la Secretaría consta en hacer un trabajo de coordinación, una coordinación entre estados, municipios, otras secretarías a nivel federal, hacer una coordinación con Protección Civil, porque es un trabajo en campo. En el caso de la vivienda, por darte un ejemplo, lo que nos hemos encontrado y de que de antemano nosotros ya sabíamos en el proceso de campaña, sobre todo y posteriormente, que la acción del gobierno federal fue en ese entonces dar un monto, sí, pero que no hubo una supervisión técnica. Entonces lo que estamos haciendo nosotros prácticamente es... O sea, no sabemos si se hizo con el dinero que se repartió, si se hizo algo, no exactamente, se hizo. Y que no había un cuerpo técnico, llámese un arquitecto, un ingeniero, que pudiera llegar con la familia y decirle: señora, así se tiene que hacer esa losa, así se tiene que colar esa columna, así se tiene que reconstruir esa barda. Cada una de las acciones que nosotros estamos generando tiene un seguimiento técnico. Entonces nos encontramos en territorio en el proceso de conformar cuerpos técnicos que puedan llevar ese proceso de seguimiento y de administración del proceso de reconstrucción de muchas viviendas que desafortunadamente no fueron atendidas y que ahora es una obligación del Estado mexicano hacerlo. Porque tuvo más de un año el gobierno anterior, no se hiciera eso que es tan elemental y además existieran tantos señalamientos por opacidad, por decirlo menos, en el manejo de los recursos que fueron además millonarios, secretario. Es desafortunado lo que sucedió, creo que es una doble tragedia, ¿no? Por una parte el tema de los sismos y por otra parte es a la población, esta población que de alguna forma ha sido afectada históricamente por el tema del rezago de desarrollo que han tenido estas comunidades, muchas de ellas en el estado de Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, que nos estamos encontrando y que es un tema de coordinación con todas las instancias federales y estatales. ¿Han detectado ustedes corrupción o han presentado denuncias por presunta corrupción en el manejo de esas bolsas para la reconstrucción? En la actual administración no. En la actual administración los usos son bastante transparentes. Pero con respecto a lo que te encontraste. Lo que nos hemos encontrado prácticamente en el tema de reconstrucción, lo hemos dado a la Secretaría de la Función Pública, también hemos dado la información a la Fiscalía, porque son estos órganos, son estas instancias las que nos solicitan a nosotros la información y hemos estado constantemente a lo largo de las semanas, todos los días, dando toda la información que se nos han estado solicitando. Bueno, porque si hubo una secretaría señalada, el sexenio anterior fue Sedatu. Es decir, las investigaciones no caen en la cancha de tu secretaría, pero ustedes sí dan vista, digamos, entregan la documentación, lo que tengan, digamos, a la mano a la Secretaría de la Función Pública, en su caso a la Fiscalía incluso General. Exactamente, digamos, nosotros por instancia, nosotros no llevamos el proceso, ¿no? Lo lleva tanto la Secretaría como la Fiscalía, pero nosotros nos encontramos constantemente en reuniones de seguimiento, solventando todas las inquietudes, todas las dudas, todas las solicitudes de información. Nosotros completamente y de forma transparente les damos toda la información. ¿Hay algo que no te cuadre a ti de las cuentas del gobierno anterior, de la administración anterior, de la secretaría anterior? Son varias, podríamos estar aquí. Pero sí hay. Sí hay, claro, y incluso, bueno, el estudio que se ha hecho, el caso de la estafa maestra, ahí se tiene gran parte y de se da seguimiento a eso. Y se da seguimiento. No se detiene. El caso de la estafa maestra se investiga y se sigue investigando. Y es una función que tiene que hacer la Secretaría de Función Pública y la Fiscalía, que son las instancias correspondientes. Nosotros hemos entregado toda la información y ya son ellos quienes tienen que llevar a cabo el proceso. Bueno, en el fondo lo que más le importa a los damnificados, a quienes perdieron su vivienda, es cuándo van a poder tener un hogar digno, cuándo van a poder recuperar parte de lo que perdieron. ¿Para cuándo, si es que hay una meta, si es que hay una fecha, podría estar, digamos, concluido este esfuerzo enorme, titánico de la reconstrucción? Mira, nosotros tenemos un cálculo este año de poder llevar a cabo 65,000 acciones de reconstrucción, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos,
Puebla incluso, es donde estamos concentrando también acciones en el Estado de México, concentrando, digamos, los esfuerzos en lo que corresponde vivienda, pero también en el resto de otros equipamientos, en la parte de cultura, con la Secretaría de Cultura, con el INAH, estamos llevando el proceso de seguimiento, mesas de trabajo semanales, quincenales, en relación a los avances de reporte de obras. Por otro lado, lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, también llevamos un proceso de seguimiento. Cada una de esas instancias, digamos, son ellos quienes llevan el proceso de reconstrucción, pero la coordinación la hacemos nosotros. Ahora, ese es otro de los temas. Traes toda la estrategia, digamos, la estrategia en conjunto de desarrollo urbano para el país. Es una labor titánica. Descubrieron el hilo negro, reinventaron, retomaron parte de lo que ya había. ¿En qué se recargaron para esta estrategia, secretario? Pues mira, prácticamente a grandes rasgos son digamos, las premisas que se tienen a nivel internacional, que nos ha dado ONU Habitat, que nos han dado otras instancias, digamos la Agenda 2030. Son, digamos, elementos conceptuales teóricos en relación a cómo hacer más sustentable el desarrollo territorial, cómo de alguna forma una instancia federal, entendiendo obviamente lo que corresponde al 115 constitucional, a la libertad del municipio en poder dictaminar los usos de suelo y poder llevar a cabo su propio desarrollo, es un proceso, digamos, de mediación y entendimiento entre la federación, entre los gobiernos estatales, entre los gobiernos municipales, y entendiendo que hay diferentes actores involucrados. Sí. Todos, al final de cuentas, es una analogía que yo siempre traigo a la mesa. De alguna forma, todas nuestras políticas públicas se van tejiendo en un mantel, y ese mantel se llama México. Es el mismo territorio de costa a costa, en donde se involucran una gran cantidad de actores públicos, privados, de los diferentes órdenes de gobierno, y que tenemos que entender que estamos en un proceso todavía de crecimiento, ¿no?, de población. Vamos a llegar a 145 millones de habitantes en el 2040, y que gran parte de ese crecimiento se sigue y se seguirá llevando a cabo en las zonas metropolitanas, en las ciudades. Estamos concentrando la población en las ciudades, y es ahí donde tenemos que erradicar mucho de nuestro esfuerzo, pero sin embargo tenemos que seguir llevando los procesos de seguimiento y el tema de colaboración con otras secretarías como Semarnat. Pues sí, es una chambota, implica muchísimo trabajo territorial. Realmente, justamente, de estar conciliando, de estar hablando con las distintas comunidades, con los diferentes actores. Vamos dándole seguimiento. Yo te agradezco mucho. Muchísimas gracias por la Gracias. Muchas gracias. Es el secretario Román Meyer, el titular de SEDATU. Bueno, vamos a otro tema.